Bueno, entonces en este momento vamos a pensar y a profundizar en cada una de estas fases del estadio, los estadios del desarrollo cognitivo que plantea Piaget. Como dijimos, el primero es el sensorio-motriz, luego le sigue el preoperatorio, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. Antes de entrar a diferenciar las características de cada una de estas etapas, vamos a hablar de los estadios del desarrollo en general, qué características tienen. Carretero plantea en su texto que el desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que crece. Los estadios pueden considerarse como estrategias ejecutivas cualitativamente diferentes que corresponden tanto a la manera que el sujeto tiene de enfocar los problemas como su estructura. Las adquisiciones de cada estadio, formalizadas mediante una determinada estructura lógica, se incorporan a la siguiente, ya que dichas estructuras poseen un orden jerárquico. La capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva está determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Lo que cambia a lo largo del desarrollo son las estructuras, pero no el mecanismo básico de la adquisición del conocimiento. Este mecanismo básico consiste en un proceso de equilibrio con dos componentes interrelacionados, que ya mencionamos anteriormente, como son la asimilación y la acomodación. El primero se refiere a la incorporación de nueva información a los esquemas que ya posee el sujeto y el segundo a la modificación de dichos esquemas. El avance cognitivo solo puede producirse si la información nueva es moderadamente discrepante de la que ya posee el individuo. Entonces, siempre como dijimos antes, en cada una de estas fases que estamos observando, tenemos que tener presente que siempre van a estar los mecanismos de asimilación y de acomodación del sujeto con respecto al ambiente. Es decir, esto da cuenta de las interacciones que se producen en pos de un equilibrio cada vez mayor. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que progresivamente el sujeto, a medida que va creciendo, va a ir adquiriendo un bagaje intelectual que le provee, si se quiere, mayores herramientas intelectuales para interactuar con el entorno. Ahora bien, es interesante pensar este bagaje intelectual no como una mera acumulación de adquisiciones, sino que estas transformaciones producen una reestructuración del pensamiento. Para mencionar estas cuestiones vamos a traer a colación a un texto de Emilia Ferreiro que se llama Psicogénesis y Educación, donde ella plantea que el crecimiento intelectual no consiste en una adición de conocimientos, sino en grandes periodos de reestructuración y en muchos casos reestructuración de las mismas informaciones anteriores que cambian de naturaleza al entrar en un nuevo sistema de relaciones. Es decir, si volvemos al ejemplo de la niña que estaba con queríamos investigar lo que tenía que ver con la conservación de líquidos, habíamos mencionado que Piaget utilizaba dos métodos para investigar y habíamos dicho, bueno, habíamos mencionado el método clínico experimental y habíamos dicho, por otro lado, que estos estudios podían ser de manera longitudinal o transversal. Longitudinal era la misma niña o niño, a lo largo del tiempo le vamos tomando una serie de experiencias o de entrevistas para evaluar de qué manera ella o él piensan o razonan en función a una situación problemática que les presentamos y que habíamos dicho que estas situaciones estaban estandarizadas. Si quiere, investigador tome la misma prueba y adquiera, digamos, y que esa investigación le provea de los mismos resultados. Es decir, que, porque si no existiera el protocolo, cada uno le adosaría una serie de variables que afectarían las conclusiones que se extraen. Entonces, seguimos el protocolo y a esa misma niña o niño le tomamos las diferentes experiencias que plantea Piaget para evidenciar la evolución en el proceso de inteligencia y de pensamiento. Entonces, por ejemplo, esta niña quizás en un momento, cuando es más pequeña, no tiene todavía la noción de conservación de líquidos. Vamos a suponer que le volvemos a hacer esa misma experiencia cuando es más grande. Entonces ahí seguramente va a decir, por ejemplo, cuando pasemos el vaso este más pequeño hacia
el vaso que es más largo va a decir, bueno, en realidad hay la misma cantidad, por ejemplo, porque no se agregó ni se quitó nada de líquido, simplemente el nivel de líquido es más bajo porque, por ejemplo, el vaso es más angosto, ¿sí? Es decir, por ahí si le tomábamos la prueba cuando no estaba la conservación, va a decir, por ejemplo, el vaso tiene, por ejemplo, más agua porque, porque ahora parece más alto, el vaso es más angosto y parece más alta el nivel del agua, por ejemplo, ¿sí? Es decir, lo que vamos a observar en esas experiencias es que hay una transformación del pensamiento, ¿sí? Pasamos de un pensamiento en la fase de no conservación, de que es rígido, en donde solamente tiene en cuenta algunos factores de lo que percibe, no puede evaluar la transformación, ¿no? De lo que se llama el pensamiento reversible, de pensar que ese mismo agua que estaba en el vaso largo, lo pongo en el vaso más pequeño, volvería a estar al mismo nivel, es decir, no se agregó ni se quitó nada de agua. Esa reversibilidad del pensamiento, que es una característica de la fase de las operaciones concretas, bueno, es una adquisición que justamente se introduce a esa edad, pero implica una transformación de los procesos intelectuales, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decíamos en un principio, básicamente los estadios del desarrollo dijimos que es una sucesión que es siempre la misma, que puede variar las edades, que cada una de las adquisiciones de una etapa pasa a la siguiente, pero no como una mera acumulación de herramientas, digamos, intelectuales, sino que implican modificaciones o transformaciones en la estructura de pensamiento. Entonces, el sujeto puede dar argumentaciones diferentes en función a la capacidad que tiene de procesar la información que le viene del entorno. Para ejemplificar lo que venimos mencionando en relación a las características que tienen los estadios de desarrollo cognitivo, Carretero habla de que cada estadio podría considerarse como las muñecas rusas, conocidas como mamushkas, en donde por ahí si pensamos las más pequeñas como el estadio sensorio-motor, el preoperacional, el de operaciones concretas y el más grande como el de las operaciones formales, eh, ustedes recuerdan que estas muñecas, las más grandes contienen a las más pequeñas, ¿sí? Como para ir pensando cómo estas adquisiciones son incorporadas digamos, en las fases sucesivas del desarrollo a la constitución de este sujeto. Es decir, en la muñeca más grande, que representaría las operaciones formales, estarían contenidas las adquisiciones de los estadios anteriores, siempre recordando esta cuestión de que no es una mera acumulación, sino que implican transformaciones sucesivas de las estructuras intelectuales. Entonces, podemos pensar que para hablar de estadio es necesario que el orden de sucesión sea constante, no importa tanto la cronología, es decir, la edad de inicio o de finalización, ya que si bien Piaget hace estimaciones promedio acerca de las edades entre las cuales se sitúa aproximadamente cada estadio, esto es muy variable y depende de varios factores de orden biológico, cultural, etc. Pero lo que no varía es el orden en el que se van produciendo las adquisiciones. Para poner un ejemplo sencillo, un niño aprende a sumar antes que a multiplicar y no a la inversa. Esto puede suceder a los 6, a los 7, a los 8 o a los 14 o tal vez nunca, pero lo constante es el orden en el que ocurre. Por otro lado, los estadios tienen un carácter integrativo, como mencionábamos recién. Esto significa que las estructuras construidas a una edad determinada, por ejemplo, el primer estadio, el sensorio motriz, se convierten en parte integrante de las estructuras de las edades siguientes. Además, cada estadio se caracteriza por ser una estructura de conjunto, es decir, que conociendo las leyes que rigen esa estructura, estamos en condiciones de dar cuenta de todas las conductas propias de este estadio. Un estadio supone un nivel de preparación y un nivel de culminación. La transición entre un estadio y otro supone momentos de desequilibrio relativo en los que comienzan a coexistir algunos logros del nuevo estadio con otros del anterior. Es decir, que podemos pensarlas como fases intermedias. Cuando la transición se ha completado, el equilibrio es más estable que en el nivel anterior. Y por último, en cada estadio es posible reconocer procesos de formación o génesis y formas de equilibrio final. Estas últimas son las que van a mantener estables durante el resto de la vida una vez establecidas. En cambio, los procesos de formación o génesis implican que las nociones van a seguir construyéndose en los estadios venideros.
Vamos a caracterizar ahora este primer estadio que Piaget denomina el sensorio motriz. Y vamos a hablar acerca de uno de los ejes principales a través de los cuales este bebé va a interactuar con el mundo, que es a través de la acción. Y vamos a ver cómo la conceptualiza Piaget. Él dice que las acciones constituyen la forma más elemental del funcionamiento psicológico y constituyen el origen de las formas posteriores que adoptan las estructuras intelectuales. Podría decirse que la acción está en la base de todo conocimiento posible y es a partir de ella que se comienza a conocer al mundo y a sí mismo. Si alguna de ustedes tiene hijos y tienen bebés, habrán visto que los niños toman los objetos, se los llevan a la boca, los arrojan, los vuelven a agarrar, ¿sí? Entonces, conoce el mundo o interactúa con los esquemas que posee en este momento de su maduración, que tienen que ver con esto, con la acción y después con la coordinación de los esquemas. Por ejemplo, en algún momento del desarrollo va a poder coordinar no solo ver los objetos, por ejemplo, dirigir su mirada a determinado objeto que le llama la atención, sino que va a poder coordinar la parte motriz, es decir, por ejemplo, tomar su mano, agarrar ese objeto, por ejemplo, un sonajero, y acercárselo para mirarlo o llevárselo a la boca. Esto que parece, bueno, como una acción así cotidiana, en realidad constituye ya un paso evolutivo con respecto a este bebé recién nacido que solo interactuaba con el medio a través de los reflejos que habíamos dicho innatos, sino que ahí ya hay una intencionalidad, tomar un objeto, llevárselo a la boca o depositarlo en otro lugar. Y hay una coordinación de lo que es el esquema visual y el esquema motriz. ¿Sí? Y después tiene 6 fases el estadio sensorio-motor que no vamos a entrar en detalles. El primero era el de los reflejos innatos, hasta llegar en las últimas fases a, por ejemplo, lo que se llama la construcción del objeto permanente. Esto básicamente es una serie de experiencias que hace Piaget en donde se le muestra un objeto a un bebé y luego se lo tapa con una sabanita o con una caja o lo que sea. En los primeros meses de vida, justamente por las características de la estructura intelectual que tiene ese bebé, va a pasar que si desaparece su campo visual, por más que esté tapado, ¿no? Va a ser como si el objeto hubiera desaparecido, ¿sí? Es decir, como si se hubiera reabsorbido en el espacio. A medida que pasan los meses, va a ir buscando el objeto, va a ir ejercitando los diferentes esquemas que tiene, va a intentar una búsqueda, hasta que finalmente en la última fase del estadio sensorio-motriz va a adquirir lo que se llama el insight, es decir, la capacidad de razonar que por más que no lo pueda ver, el objeto sigue ahí estando presente, por ejemplo, abajo de la sábana, ¿sí? O atrás de la caja. Es decir, esto implica todo un hito evolutivo porque implica la capacidad de representar, es decir, tener la imagen mental de un objeto que no se encuentra dentro del campo perceptivo. ¿Sí? Entonces pasamos de cuando tapábamos el sonajero o el chupete o lo que fuera, es decir, tienes un objeto que le interese al bebé, de que piense de que dejó de existir o que desapareció, a que pueda razonar que por más que no lo vea, está ahí debajo de la sábana o de donde sea, ¿sí? Es decir, puede tener la imagen mental de, justamente lo que se llama la construcción del objeto permanente, ¿sí? De la permanencia del objeto por más que no esté dentro de su campo visual. Y esto también está acompañado de acciones de búsqueda, por ejemplo, de la acción inteligente que constituiría ir y coordinar su esquema motriz, ¿sí? De, por ejemplo, tomar su mano y levantar la sábana para descubrir el objeto. Todo esto, que estos son juegos que se suelen hacer con los niños pequeños, pero que en realidad, digamos, involucran toda una serie de acciones inteligentes. Para Piaget, una acción inteligente tiene que ver con una acción que tiene un objetivo determinado. En el periodo siguiente, el estadio preoperatorio, bueno, uno de los, así como planteábamos el hito evolutivo
de el periodo anterior al sensoriomotriz, como en la adquisición de la noción de objeto permanente, acá vamos a ubicar a la función semiótica o la función simbólica, que digamos que es heredera de la construcción del objeto permanente, porque tiene que ver con esta nueva adquisición del desarrollo que tiene que ver con la representación, es decir, con esta capacidad de evocar objetos o acontecimientos que no se encuentran presentes en el campo perceptivo. Es decir, por más que yo no vea a un objeto digamos, en el ámbito en el que yo me encuentro, puedo traer a colación la imagen mental de esa persona, de ese objeto y demás. Y esto es un cambio evolutivo muy importante en el desarrollo. Pero como venimos remarcando, estas adquisiciones no es que por el mero crecimiento aparecen, sino que el sujeto a través de la experimentación y la interacción con el ambiente va a ir produciendo estos cambios y estas modificaciones también. Entonces, esta función simbólica va a adquirir diferentes modalidades. En principio va a ocurrir las primeras palabras y después el lenguaje y la posibilidad del sujeto de denominar objetos, ¿no? Que a veces pueden encontrarse en el lugar donde él se encuentra o no, ¿sí? Pero puede decir lo que desea, ¿no? Da una serie de posibilidades de expresión muy diferentes a lo que ocurría antes. Después aparece la posibilidad del dibujo, también como una forma de representar, pero es por ahí importante antes aclarar de qué manera se produce el dibujo. En un principio, cuando a un niño muy pequeño le damos algún crayón, y habíamos hablado de esto en clases anteriores, y le damos una hoja, justamente por la maduración motriz a veces que tienen la dificultad en detenerse en los límites de la hoja, bueno, le vamos a dar un crayón que a su vez por ahí, digamos, todavía no tiene adquirida todavía la motricidad fina, bueno, pero le damos un marcador o un crayón y no va a respetar los límites de la hoja porque todavía no tiene el control absoluto de la motricidad fina, entonces por ahí también va a seguir dibujando en la hoja, pero eso es una mera descarga motriz, ¿sí? Son todos rayones que aparecen. Con el advenimiento de la capacidad de representar, el dibujo van a aparecer intentos de representar algún objeto del entorno. Entonces, por ejemplo, va a decir, bueno, que va a ser lo que se llaman, por ejemplo, los renacuajos, ¿sí? Que son estas figuras que son como círculos con algunos palitos, que es como la primera forma de dibujo de la figura humana. Entonces va a decir, bueno, soy yo, es mi mamá, es mi papá, es el perro, digamos, ¿no? Entonces, ese grafismo que aparece en la hoja es un intento de representar algo que está dentro del campo visual o de una imagen mental que trae el niño, ¿sí? Entonces, fíjense cómo también en las etapas evolutivas del dibujo pasamos de la mera descarga motriz al intento de representar algún objeto o alguna persona del entorno de ese niño o niña. Em, entonces, hablamos del lenguaje, hablamos del dibujo, también hablamos del juego, ¿sí? Estas capacidades de representar determinadas escenas. Los primeros juegos simbólicos son cuando un niño, por ejemplo, toma un muñeco, un oso, o un osito, o una muñequita, lo que sea, y juega a que le da de comer, inicio del periodo preparatorio, que implica una modificación con respecto al juego que se daba en el estadio sensorio-motor. Bueno, entonces dijimos, nombramos la función simbólica, el dibujo, el lenguaje, el juego, las imágenes mentales, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado digamos, lo mencionamos antes, esta capacidad de representar de manera mental algún objeto que no se encuentra presente, y la imitación diferida. Limitación diferida, digamos, en el sensorio motor existe la posibilidad de imitar, pero siempre que por ejemplo, el modelo a seguir se encuentre presente, ¿sí? Es decir, el bebé pueda ver y, por ejemplo, le enseñamos un juego de manos y estamos frente a él y podemos enseñarle ese juego. Ahora, en el estadio siguiente, en el preparatorio, existe la capacidad de imitar pero sin, ¿no? Recordar, imitar ese juego sin que esté en ese momento mostrándole cómo se hace, ¿sí? Em,
Bien, entonces pasamos ahora a pensar las características del pensamiento en esta fase evolutiva. Para Piaget, esta fase que ubicamos entre los 2 y más o menos los 5 años, 5 o 6 años, que coincidiría con lo que sería el nivel inicial, ¿sí? Cuando los niños concurren al nivel inicial, las características, dijimos que íbamos a hablar de las características del pensamiento, pero antes tenemos que pensar que así como el bebé conocía el mundo a través de la acción, en el periodo sensoriomotriz, ahora tiene que reconstruir el mundo de las acciones en representaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de las mamushkas que habíamos visto, de cómo las adquisiciones de un estadio se pasan a la siguiente, pero que implican una transformación? Es decir, el niño o la niña conocía a través de la acción, de tomar los objetos, de llevárselo a la boca, de soltarlos y demás. Ahora, ese conocimiento del mundo o esa forma de interactuar con el entorno se va a dar a través principalmente de la representación. Entonces, dijimos que, como decíamos antes, lo que se reconstruyó en el mundo de las acciones ahora se reconstruye en el plano de la representación mental, y de esta manera va a poder identificar que existen dos universos. Por un lado, el universo físico de los objetos y de las personas, pero por el otro lado, el universo de lo mental, ¿sí? Es decir, el mundo interindividual y el mundo social. Es decir, aparece esta idea del registro mental que antes no se tenía. Pero ¿cómo va a ser este pensamiento? ¿Qué características va a tener el pensamiento en el periodo preoperacional? Bueno, Piaget va a decir que es un pensamiento egocéntrico porque el niño está centrado en su punto de vista y es incapaz de ver el de los demás, por lo tanto tampoco puede coordinar su pensamiento con el de los otros. Em, digamos, el niño cree en esta primera fase que todo el mundo ve de la misma manera que está, en la que está él. Por ejemplo, esto se da claramente en la perspectiva, ¿sí? Que vamos a ver en la experiencia de las montañas, que vamos a ver en la placa siguiente. Por el otro lado, el pensamiento, dice Piaget, es irreversible. Es la característica más importante, es la incapacidad de regresar al punto inicial y comprobar que si los cambios que se han producido han transformado el objeto o si el objeto sigue siendo el mismo a pesar de los cambios. Bueno, esto se ve claramente en la experiencia de conservación de sustancia que hace Piaget, la que se hace con plastilina, ¿no? Que si nosotros abrimos dos pancitos de plastilina de igual forma y tamaño delante de una niña que está en este periodo preoperacional y por ende todavía mm, podemos inferir que no tiene la conservación de sustancia, le preguntamos si son iguales, nos va a decir que sí, seguramente. Bueno, uno lo dejamos igual, el otro le cambiamos la forma, le preguntamos nuevamente si hay la misma cantidad de plastilina y es probable que nos vaya a decir que sí, perdón, que no, porque, por ejemplo, nos puede decir que es más largo, que es más corto, que sí. Entonces, ¿cómo es esto de la irreversibilidad? Es que en este momento evolutivo, el niño o la niña puede solamente dar su respuesta en función a lo que observa dentro del campo perceptivo en ese momento. Todavía no puede hacer la transformación de pensar el estado A, los dos pancitos eran iguales, llegamos al estado B, ¿sí? En donde hay uno que se ha modificado la forma, pero pensar que si yo volví mentalmente, ¿no? Pensar que si yo reacomodara ese pancito y le diera la forma inicial, estarían iguales, estaríamos en el punto A, por lo cual no se agregó ni se quitó nada de plastilina, ¿sí? Esa capacidad de ir y venir del pensamiento es la reversibilidad, ¿sí? Y estamos hablando de una capacidad de hacerlo de manera mental. Em, Piaget dice que justamente en la fase que estamos no es posible hacer ese tipo de razonamiento, ¿sí? Y esto no es algo que se adquiera, por si yo, por ejemplo, como si fuera un contenido escolar, que yo, si quiero, voy y le muestro a un niño, se lo explico, digamos, no lo va a comprender porque tiene, porque es, bueno, el bagaje intelectual con el que cuenta en ese momento y no es algo que se pueda aprender como un contenido escolar. Digamos, tiene que ver con algo estructural, de las estructuras intelectuales de ese momento. Entonces, recapitulando,
dijimos que alguna de las características del pensamiento preoperacional es el egocentrismo. Por el otro lado, mencionamos la irreversibilidad. Entonces dijimos que es un pensamiento estático, inmóvil, fijo, poco social en el sentido del egocentrismo, es decir, la incapacidad por ahí de coordinar puntos de vista o ponerse en el lugar del otro en cuanto a lo que tiene que ver con razonamiento. Eh, Otra cuestión dice que va de lo particular a lo particular y dice también que es una característica del pensamiento prelógico, ¿sí? Em, Bien. Con respecto al animismo y al artificialismo, como otras características, el animismo tiene que ver con la capacidad de dar como alma, digamos, eh, o capacidades humanas a animales o objetos inanimados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño podría pensar que una mesa siente dolor si la golpeo, ¿sí? O que un animal doméstico, por ejemplo, tiene capacidades humanas como no sé, de leer o de interpretar cosas que solo podemos hacer los humanos, ¿sí? Y el artificialismo es otra creencia infantil propia de este periodo, que es considerar que todo lo que se observa lo construyeron los seres humanos con un objetivo determinado. Entonces, por ahí pensar que los seres humanos construyeron el mar para poder viajar con los barcos, o que las montañas también las construyeron los seres humanos para escalarlas, ¿sí? Pero en general, en muchos momentos se ha dado como una connotación quizás peyorativa de esta forma de pensamiento infantil, pero lo que tenemos que rescatar es que, si bien todavía no tiene la lógica que va a adquirir en las operaciones concretas o en las de las operaciones formales, tenemos que valorizar la cuestión de la capacidad de elaborar teorías, ¿sí? De diferentes problemas o hechos que les llaman la atención y que despiertan la curiosidad de los niños, cómo son capaces de elaborar teorías que están muy tomadas desde la cuestión egocéntrica, ¿no? Pero capacidad de elaborar teorías explicativas de aquello que observan, ¿sí? Entonces es muy interesante tomar en cuenta estas cuestiones en lo que tiene que ver con la educación, porque acerca de indagar las ideas previas, de qué manera el sujeto explica o concibe, es decir, cuáles son las creencias que porta en relación a aquel hecho que observa. Bueno, acá observamos la experiencia que hace Piaget de las tres montañas. Si ustedes se fijan en el gráfico, que esto menciona Carretero en el texto, van a ver que la perspectiva que tiene la niña es diferente a la que tiene la muñeca. Ven que, por ejemplo, desde la perspectiva de la muñeca se ve la montaña más chica y después las otras dos que son más grandes, la parte de atrás. Ahora, la niña, por ejemplo, solo va a ver las montañas más altas y en cambio están tapadas la más pequeña, ¿sí? Bueno, justamente en lo que dice Piaget, dice Carretero en la página 56, uno de los rasgos característicos de la etapa preparatoria es el egocentrismo intelectual. El niño no se adapta a la perspectiva de los demás y remite todo a él mismo. Con lo cual, esta niña seguramente diría que la muñequita no ve la montaña más chica, que solo ve las dos más grandes. ¿Por qué? Porque está planteando cómo lo ve ella, ¿sí? No puede descentrarse y decir cómo lo vería la muñeca. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que una de las características del pensamiento es que carece de flexibilidad, que es estático y que está centrado en el punto que tiene el niño? No puede considerar el punto de vista del otro. Después continúa este Carretero diciendo: en la etapa operatoria, en cambio, el niño es capaz de descentrarse y tomar en cuenta varias perspectivas y dimensiones, lo que constituye un paso esencial en la construcción de un pensamiento objetivo. Es decir, si esta experiencia lo haríamos en un niño más grande que está dentro de lo que son las operaciones concretas, seguramente podría diferenciar su punto de vista del punto de vista del otro observador, en caso de la muñeca. Entonces podría diferenciar y decir: bueno, yo veo las montañas de esta manera, en cambio la muñeca la observaría de esta manera, ¿sí? O la muñeca o la persona que se encuentra en esa posición, ¿sí? Es decir, eh, fíjense que al igual que hablamos de la experiencia de la plastilina, se vuelve a
pensar en esta capacidad de un pensamiento móvil, ¿sí? O de que cambia de posición. Entonces, un pensamiento flexible en poder diferenciar lo que es mi perspectiva de la perspectiva del otro, ¿sí? Como también habíamos hablado en relación a la plastilina, como el niño solamente podía tener en cuenta lo que pasaba en el campo perceptivo, pero no podía tener en cuenta las transformaciones, ¿sí? Que por eso habíamos hablado del pensamiento estático. Llegamos entonces a el periodo de las operaciones concretas. Piaget lo ubica que, digamos, este estadio sucede alrededor de los 7 años y se extiende hasta los 11 o 12, y allí los niños despliegan una serie de capacidades lógicas nuevas que les permiten elaborar explicaciones racionales, generalizables, internamente coherentes y más objetivas, así como presentar argumentos complejos y aún menos radicales que los niños pequeños más elaborados. Entonces, pensando como habíamos comentado en el caso de la experiencia de las montañas, si ustedes recuerdan, entonces en las operaciones concretas el niño puede diferenciar su punto de vista del de otro sujeto, y eso lo habíamos visto a través de la perspectiva que tenían para observar determinado paisaje, ¿sí? También en otras experiencias como el de conservación de sustancia que habíamos mencionado, recordemos que antes de las operaciones concretas, cuando los niños y las niñas están en el periodo preoperacional, em, solo pueden detenerse en la apariencia por ejemplo, del líquido, de la plastilina y demás, pero no es habíamos dicho que el pensamiento era estático y que no era flexible o, como lo denomina Piaget, reversible, ¿sí? Él dice, solo después de los 6 o 7 años, el niño va más allá de la apariencia de las cosas y de la información inmediata, y es capaz de situar en un contexto lo directamente perceptible, así como de inferir conclusiones que exceden los datos observados. La conservación, así como la capacidad de considerar estados anteriores o futuros de una situación, se adquieren después de los 6 o 7 años. Hasta entonces el niño se basa en cambios perceptivos aparentes y no reconoce las transformaciones que puede sufrir una situación. Así como ubicamos a la acción como la estrategia cognitiva propia del estadio sensoriomotor, y planteamos que el niño interactúa con el medio a través de la acción, de manipular objetos, o incluso su propio cuerpo, y a veces incluso llevándolo a la boca, es decir, explora y conoce el mundo a través de la acción. Luego ubicamos en el periodo preoperacional a la representación, principalmente con la función simbólica y las diferentes formas de expresarse que tiene. Vamos a decir que en las operaciones concretas el niño va a contar con otro recurso cognitivo, que son las operaciones, que son acciones interiorizadas, ¿sí? Esto guarda similitud con la representación del periodo anterior, pero va a adquirir la reversibilidad, ¿sí? Esta posibilidad de seguir las transformaciones a través del pensamiento, y además estas diferentes acciones interiorizadas están organizadas en sistemas de conjuntos, es decir, no están aisladas como ocurría en los periodos anteriores. Retomando el texto de piso que vimos en la unidad 2, en el apartado que se llama La escuela en la página 8, hay una parte que dice, en cuanto al desarrollo intelectual, el pensamiento operatorio posibilita el aprendizaje de los contenidos propuestos en la escolaridad primaria. A la vez, la descentración cognitiva permite también el intercambio con otros, la coordinación de puntos de vista y la cooperación. Em, Digamos, si nosotros releemos este texto con los contenidos que estamos trabajando en la unidad 3, podemos pensar que esto que yo marqué en negrita, la descentración cognitiva, tiene que ver con esta transformación del pensamiento que ocurre en esta fase. Si ustedes recuerdan, en la fase anterior habíamos dicho que el pensamiento era egocéntrico. Habíamos visto la experiencia de las montañas donde el niño no podía registrar o pensar cómo otra persona podía ver si estaba ubicado en otro punto, ¿sí? ¿Qué perspectiva iba a tener? ¿Qué perspectiva visual? Em,
Ese pensamiento egocéntrico paulatinamente se va a ir modificando en esta fase, el de las operaciones concretas, y esto va a posibilitar esta descentración con respecto al yo, que el niño pueda entonces pensar de qué manera, que por ahí los otros pueden pensar de otra manera o tener otra perspectiva, y esto favorece el intercambio. Tiene una fuerte implicancia en los vínculos que establece el niño. Digamos, esto da mayores herramientas para poder trabajar en equipo. También va a impactar en el juego, en la capacidad de ponerse de acuerdo o de crear determinadas reglas para los juegos que incluso que inventan los chicos. Em, es decir, este proceso paulatino de descentración cognitiva no solo va a impactar en las cuestiones relativas a los contenidos escolares, sino también en los vínculos sociales que establezca ese niño o niña. Bueno, siguiendo al texto de Carretero, él va a decir que las acciones sobre el mundo y la actividad mental que generan son el medio a través del cual el sujeto adquiere el conocimiento. Estas acciones externas y observables durante el periodo sensorio-motor, es decir, esta forma de conocimiento del medio a través de la acción que habíamos mencionado, se va interiorizando en el subestadio preoperacional, ¿sí? Es decir, habíamos dicho que aparece la representación en diferentes modalidades con la adquisición de la representación o la función semiótica y pasan a ser acciones mentales, es decir, aquello que antes se ejecutaba como un acto motriz puede empezar a representarse de manera mental. Sin embargo, las acciones interiorizadas están todavía aisladas en el sentido de que no se conectan entre sí, por lo cual no llegan a ser reversibles ni a formar parte de los sistemas más amplios de operaciones. O sea, está hablando del periodo preoperacional. A partir de los 6 o 7 años, en cambio, el sujeto comprende la reversibilidad, es decir, la posibilidad de desplegar una operación en dos sentidos inversos o recíprocos. Esto se expresa, por ejemplo, en la posibilidad de anular una acción como la suma mediante la resta. Además, después de los 6 o 7 años, el niño es incapaz de integrar sus operaciones en vínculos de interdependencia. Por ejemplo, puede comparar una vara con otra más extensa y esta última con una tercera más larga e inferir de esto la relación entre la primera y la tercera, es decir, las relaciones de transitividad que se aprenden en matemáticas. Como se ve, cuando Piaget habla de operaciones, pone el énfasis en acciones generales que se encuentran en la base de la mayoría de los razonamientos que son propios de la cognición de todos los sujetos, reunión, orden, puesta en correspondencia, adición y además. Estas acciones se encuentran ya en el niño pequeño que junta objetos, los ordena, los pone en relación. A lo largo del desarrollo, sin embargo, se modifica la naturaleza de las acciones. Pasan de ser sensoriomotoras a ser simbólicas, es decir, a representarse, ¿no? Así como el entramado de sus relaciones dejan de ser carentes de orden y vínculo y pasan a ser coordinadas y relacionadas. En el niño de 6 a 11 años, el dominio de las operaciones tiene todavía una limitación. El sujeto solo podrá realizarlas cuando maneje información directamente perceptible ligada a un contenido y no abstracta o formal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta capacidad de reversibilidad del pensamiento tiene que ser, por eso se llama operaciones concretas, ¿sí? Objetos concretos que rodeen al niño, que los conozca y demás. Por ahí tenemos que esperar a la adolescencia para que estas acciones interiorizadas, ¿no? Integradas en sistema de conjunto, pueda hacerlas en cuestiones más abstractas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos lo que son las ecuaciones o estos ejercicios matemáticos más complejos que, digamos, ¿no? Si nosotros decimos x al cuadrado, em, la raíz cuadrada de X, ese tipo de operaciones matemáticas, bueno, es muy difícil representarlas en el plano de lo real, como representaríamos X al cuadrado, por ejemplo, o al cubo, ¿sí? Entonces, digamos, eso podría llegar a alcanzarse más llegada a la adolescencia, en las operaciones formales. Em, si ustedes se fijan en los gráficos en que dice etapa 1 y etapa 2, bueno, van a ver, digamos que siempre hay diferentes formas, pero siempre es como la misma forma de razonamiento. Una vez que se adquirió la reversibilidad, bueno, el sujeto va a tener argumentos para plantear que
en realidad digamos, cantidad se conserva, no se agregó ni se quitó nada en el caso del líquido, o pensar que, por ejemplo, las fichas que representan a los números, si uno las volviera a ordenar como al principio, tendríamos la misma cantidad. Lo mismo con la longitud, ¿sí? Incluso las operaciones posibilitan que yo no tenga que estar tocando los objetos para reacomodarlos, ¿no? Ir a lo motriz, digamos, podría representar a través de las imágenes mentales, que son como flexibles, dijimos, poder imaginarme que si yo los ordenaría, estarían en en el mismo estado inicial. Acá tenemos una síntesis entonces de las características del periodo de las operaciones concretas. em, Carretero va a continuar diciendo que entre los 6 o los 7 años no solo aparece la capacidad de conservar, esto que hablábamos de la conservación de sustancias, luego va a aparecer evolutivamente la de peso, y la última que se adquiere en las operaciones concretas es la de volumen. Entonces él va a decir que también aparece la posibilidad de clasificar y de seriar determinados objetos. Siempre esto que decíamos, estas operaciones se pueden hacer en objetos manipulables y conocidos por ese niño o esa niña. Y también entonces resolver problemas que impliquen nociones científicas similares. Conviene recordar que las nociones de conservación, clasificación y seriación son esenciales desde varios puntos de vista. Por supuesto, cualquier actividad científica se basa en algún tipo de clasificación y medición. Resulta, por tanto, muy difícil que los niños puedan comprender los rudimentos de la ciencia si no entienden las nociones mencionadas. Habida cuenta de uno de los objetivos esenciales de la institución escolar reside la transmisión de la cultura científica, parece bastante claro que tiene un gran interés en conocer cómo se produce en los niños la evolución de las nociones anteriormente señaladas. En ese sentido, conviene indagar que a menudo los resultados que se obtienen de las investigaciones psicológicas pueden resultar sorprendentes si se los comparan con los que se obtienen en la práctica docente. Por ejemplo, la mayoría de los niños de 6 o 7 años sabe contar hasta una cifra avanzada e incluso realizar pequeñas sumas. Sin embargo, si le presentamos una fila con 12 fichas que al estar agrupadas ocupan 10 centímetros, junto a otra con la misma cantidad pero que ocupan 20 centímetros, creerán que esta última tiene más fichas, ¿sí? Bueno, esto ocurriría en el caso de que el niño todavía no hubiese adquirido la noción de números, ¿sí? Para poder adquirirla necesita tener previamente la noción de seriación y clasificación, tal como plantea Del Valle en el texto que ustedes tienen de lectura obligatoria. Bueno, entonces volvemos acá a recordar em, estas operaciones que se adquieren en este periodo. En el texto de Delval tienen detallado cada una de estos logros cognitivos, la capacidad de seriar, de establecer series, de clasificar los objetos, y también incluso digamos, no solo objetos, diferentes cuestiones que pueden clasificar los niños y las niñas, y también la noción de número. Lo que es interesante remarcar, al decir Del Val, que el niño va aprendiendo a constituir categorías con los objetos, a clasificarlos de acuerdo con sus semejanzas y ordenarlos en función a sus diferencias, y al actuar de esta manera está descubriendo los principios que llamamos lógica y utilizando sus principales operaciones, los referentes de las clases y las relaciones. Em, Fíjense que entonces esta forma de organizar los elementos va sufriendo, ustedes eso lo tienen bastante detallado en el texto, digamos, no es que se adquiere de una vez para siempre, sino que es un proceso, ¿sí? Tiene como diferentes fases cada uno de de estas adquisiciones que mencionamos. Pero finalmente la noción de número, para que el niño pueda no solo contar en el sentido de repetir de manera como de memoria los números, sino que poder comprender que cualquier grupo de objetos, que por ejemplo sean 4 objetos, no importa si son manzanas, si son peras, si son remeras, siempre va a ser el mismo número 4. Digamos, involucra, para poder tener ese registro del número, necesita haber adquirido lo que tiene que ver con la seriación y la clasificación en la última de las fases, ¿sí? Es cuando realmente se adquiere esa noción, ¿sí? Entonces, ustedes en el texto lo tienen detallado, las diferentes fases, y además en la clase anterior les envié unos videos
para ver las experiencias tanto de esto de la conservación de sustancias como la noción de número. em, y se ve también lo que habíamos hablado del método clínico experimental, donde en principio aparece, digamos, se le muestra al niño lo que sea la plastilina o los líquidos, la transversación de líquidos y demás, y después se le hacen todas estas preguntas para dar cuenta de cuál es el razonamiento para haber llegado a esa respuesta. Vamos a mencionar brevemente el estadio de las operaciones formales que se adquiere luego de los 12 años y donde aparece esta capacidad del niño o ya digamos del adolescente de esto que hablábamos de las acciones interiorizadas, reversibles, que habíamos mencionado que el niño en la fase de la latencia, entre los 7 y los 12 años, lo podía hacer sobre objetos manipulables. Bueno, en este estadio, el de las operaciones formales, ya va a poder hacerlo en, digamos, ya en elementos abstractos, ¿sí? Tal como mencionamos en las plaquitas anteriores. Lo interesante es destacar algo que se fue reformulando en los estudios posteriores, en donde en la obra de Piaget parecería que esto es universal, que todas las personas alcanzan el estadio de las operaciones formales. Sin embargo, las nuevas investigaciones dan cuenta de que tiene una gran influencia digamos, lo que es el nivel educativo de la persona, es decir, la escolarización favorece la adquisición de las operaciones formales y que por otro lado en diferentes pruebas que se han hecho a adolescentes y adultos ha surgido como conclusión que a veces estas operaciones formales no pueden llevarse a cabo en todos los contenidos. A veces una persona puede razonar de manera abstracta en algunas disciplinas y tener necesidad de recurrir a objetos más manipulables o concretos en otras disciplinas, ¿sí? Pero bueno, estas son cuestiones para que, digamos, cuestiones que han surgido luego de la teoría piagetiana a través de revisiones y investigaciones que se continúan realizando. Para finalizar, algunas conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta esto que habíamos hablado al principio, de que la teoría piagetiana no es una teoría que, digamos, las experiencias hayan surgido del ámbito de la educación, sino que se ha hecho una extrapolación, a veces forzada y reduccionista de los conceptos. Entonces es necesario que hagamos algunas aclaraciones. En principio, el desarrollo cognitivo no es puramente dependiente de la maduración, sino también influye en factores culturales, esto que decíamos que las edades aproximadas de cada estadio, porque pueden haber variables de un contexto geográfico y cultural a otro. Por otro lado, los niños tienen una base cognitiva que permite hablar de la formulación de teorías y una actividad experimental para comprobar esas teorías. Lo esencial no es qué enseñar a los niños pequeños, sino cómo enseñarles según los mecanismos propios de su edad, ¿sí? Es interesante entonces pensar, por ejemplo, cómo razona un niño que está dentro de las operaciones concretas, cómo podré reflexionar o pensar un niño que está en el periodo anterior y así sucesivamente, ¿sí? Después, recuerden que, por ejemplo, como dijimos varias veces, yo no le puedo enseñar a un niño a seriar o a clasificar sí, en función a los textos de Piaget, sino que son adquisiciones que se van dando a través de la experimentación de ese niño con el medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que habíamos hablado de la asimilación y la acomodación? Bueno, por otro lado dice, el objetivo educativo debe ser entonces que el niño formule preguntas y compruebe teorías, que tenga confianza en sus propias teorías, que dialogue con los demás acerca de cómo comprobar esas teorías, que trate de encontrar una representación verbal, pictórica de ellas, que revise sistemáticamente sus concepciones, etc. Es decir, el rol que le da el constructivismo a el sujeto, un rol activo, un sujeto que curiosea, que indaga, que investiga, que pone a prueba sus teorías, se llaman teorías implícitas, ¿no? Pero es interesante, quizás ustedes lo hayan visto en otras materias, cómo indagar las ideas previas, los conocimientos previos del sujeto, ¿sí? Y poder experimentar y tomar en cuenta estas ideas que presentan los niños y las niñas.
Y por último, el conocimiento del desarrollo cognitivo posibilita al docente predecir qué instrumentos intelectuales o esquemas va a contar el alumno al enfrentarse a problemas centrales de los contenidos escolares.